¡Que llega la primavera! ¡Ay, tomatito toto! ¡Ay, tomatito to! ¡Ay, tomatito toto! ¡Ay, tomatito to! Por fin se va la oscuridad, por fin vuelven las flores, por fin despierta el campo. Ya se puede disfrutar de días con temperaturas agradables. Aunque puede ser que vuelva a nevar y haga frío y eso, pero por norma general, el marzo ya es un buen mes para salir fuera. Y es que en el hemisferio norte, el marzo es el comienzo de la primavera. Der März, marzo, nombrado en honor al dios romano Marte, Mars, el dios de la guerra, pero también de la agricultura, de la vegetación, del crecimiento de las plantas. Y en el calendario romano antiguo, no el antiguo sino que el que vino antes, el más antiguo, marzo era el comienzo del año. Era el mes con el que terminaba el invierno y se podía empezar a cultivar las tierras e ir a la guerra. Y como tal era costumbre en la antigua Roma que en este mes la gente, los hombres, iban a la plaza de Marte, de las ciudades, de los pueblos, para sacar a los soldados que iban a las campañas. Y esa idea del comienzo del año y del buen tiempo también se refleja en la cultura alemana. Así, por ejemplo, ya hace tiempo, en marzo era cuando terminaba el colegio, la escuela. Para los niños que iban a la escuela en invierno, que no había mucho que hacer, y luego pues ayudar a los padres a ir al campo, como mano de obra. En el lenguaje poético, en el alemán antiguo, este mes se llamaba Lenz, Lenzig, que está emparentado con la palabra de lang, de largo, de que los días volvían a ser más largos y quizás también de que empezaba la época larga del año, ¿no? A trabajar, verano, cosechar en otoño. De hecho, los años de edad que tenías antiguamente se llamaban Lenze. Tengo 30 Lenze, tengo 30 primaveras. Y como es un mes para empezar a trabajar, para empezar el año, ni siquiera hay muchos festivos. Muy en el pasado, el 19 de marzo, el día de San José, el día de José, era festivo en las partes católicas de Alemania. Por ejemplo, en Baden-Württemberg, en Baviera. Er ist niemand, der gerne im Rampenlicht steht. Heute jedoch lenkt er die Blicke auf sich, denn es ist sein Tag, der 19. März, der Gedenktag des heiligen Josef. Die Menschen schätzen vor allem auch jetzt hier denjenigen, der wiederum im Hintergrund das auch ermöglicht hat, dass er sie aufgenommen hat, dass er nicht davongelaufen ist, sondern dass er wirklich dieser Familienvater, dieser Ziehvater, Nährvater, alle diese Titel, die wir für ihn haben, und das kommt bei den Menschen sehr gut an. Und vielleicht ist man auch selber so eine Josephine, so ein Josef, wo man das ganze Jahr über für die Familie da ist, wo man für die Kinder da ist, für den Verein da ist, für die Pfarrgemeinde da ist. Es el día en el que se celebra al rol que tenía José como padre de Jesucristo, padrastro de Jesucristo, y como padrón de muchas profesiones. Pero en 1968-69 fue la última vez que en Baviera pues, se celebró como un festivo legal, desde entonces día laboral. Aunque hay diferentes asociaciones que intentan volver a ponerlo como día festivo. Y el 25 de marzo es el día de la Anunciación, del anuncio del Señor, Maria Verkündung. Maria, es dauert nicht mehr lange, dann wirst du einen Sohn bekommen. Aber wer soll der Vater sein? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Lo de las abejas y las flores y Dios es la abeja. Demonetized. Un día en el que, según la Biblia, el arcángel Gabriel le comunicó a María que iba a tener a Jesús como niño, 9 meses antes del nacimiento, el 25 de diciembre. Es un día religioso, pues, con sus festividades, pero tampoco es un festivo de que no sea un día laboral. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Si en marzo no hay festivo, en marzo comienza el año, en marzo comienza la primavera, pues mira, quiero invitarte a aprovechar el mes. Seguimos. ¿Conoces lo de los propósitos del año nuevo? De diciembre a enero. Y que como que no funciona. Porque hace frío, está oscuro y ¿quién va a correr el 1 de enero ahí a la nieve? Te invito a que aproveches el marzo como el comienzo del año meteorológico para proponerte propuestas nuevas, propósitos nuevos.
Déjate inspirar por el renacer y el despertar de la naturaleza. Si te costó empezar a hacer deporte en enero o febrero, marzo es una buena ocasión. Si los patos pueden, tú también. La última marcha de los patos. Demonetized. Y lo que también puedes hacer es unirte a la tradición antigua alemana de la limpieza de primavera. Frühjahrsputz, Frühlingsputz. Muss man den auch hinterm Schrank sauber machen? Einmal im Jahr. Na warum denn? Das sieht man doch gar nicht. Du wäschst dich ja wohl auch an Stellen, die man nicht sieht. Sogar den Popo, den sieht man nie. Ich schon. Sein jedenfalls. Also meinen sieht keiner und ich wasche mir trotzdem. Einmal im Jahr? Einmal im Jahr. Putzen es limpiar, Frühjahr, Jahr es año y früh es pronto, temprano. Que antiguamente consistía en que ahora ya pues con mejores temperaturas se podía volver a abrir la casa de un lado a otro, ventilar, sacar las cenizas de los hornos, de las chimeneas, barrer, deshacerse de lo que se había roto, de lo que no se necesitaba, pulir los platos y los vasos. Frühjahrsputz. Es decir, puedes aprovechar el marzo para hacer una limpieza general. Te lo recomiendo, ¿eh? Me da igual qué método quieres utilizar. Si es el de Marie Kondo de guardar las cosas que te traen alegría y tirar las otras. O si quieres separar lo útil de lo inútil, lo roto de lo arreglado. O donar las cosas que sobran. Yo te puedo recomendar que lo afrontes, que lo pienses desde el punto de vista de migración, de ser migrante. Y es que, si viniste a Alemania, pues va a ser probable que te mudes en algún momento. Sea dentro de Alemania o sea para volver a tu país. Entonces, igual lo que puedes hacer es ver cuántas cosas de las que tienes realmente necesitas, realmente quieres guardar en caso de una mudanza. Que las mudanzas en Alemania pueden ser caras, ¿eh? Aprovecha para disminuir la carga. Ropa que igual no has llevado ya 1 año, 2 años, pues la donas. Videojuegos que te sobran, que no vas a jugar otra vez, pues igual lo puedes vender. Cosas que querías arreglar y que no encuentras el tiempo, pues lo mismo. Y eso también se puede aplicar al ámbito personal. Puedes deshacerte de los objetivos y de las metas, de cosas que nunca llegas a hacerlo. Si llevas 3-4 años intentando aprender francés, pues mira, igual es mejor buscarse un objetivo nuevo. Si siempre has querido ir a la ópera, pues igual este año con suerte, pues te puedes comprar una entrada. Y si no, pues fuera. ¿Tienes cargas emocionales, cosas que te preocupan, cosas que están sin arreglar? Pues el marzo es un buen momento. Personas o situaciones tóxicas que te envenenan. Adiós. El marzo puede ser el momento para que te pongas ahí de pie, ejercites la asertividad y te prepares con cara al año que se está desarrollando. A afrontar las cosas y mucho shrubi en casa. Limpiar el baño, limpiar la cocina, los armarios. Que limpiar también te puede purificar por dentro. Si te gustó el vídeo, like y subscribe. Si quieres apoyarme, puedes visitar a mi Patreon, te estaría agradecido y te aseguro que volveremos a vernos.